están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Como es habitual, les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así sean informados oportunamente de un nuevo video que se suba a la plataforma. Como es habitual, mis queridos telespectadores, nos acompaña una vez más el investigador Jorge Costa desde Buenos Aires. Hola Claudio, nuestro respeto a todos los oyentes en este nuevo programa de Verdadera Justicia del mes de octubre del 2025. Así es. Bueno, mis queridos telespectadores, como es habitual, no podemos sustraernos a los eventos que están ocurriendo en nuestro mundo. En consecuencia, vamos a compartir algunos eventos con ustedes que son determinantes en los hechos o en el desarrollo de los eventos que constituyen el final de los tiempos. Adelante, Jorge. Sí, bueno, vamos con un primer informe. Con el primer video. Bueno, la imagen que estaba hace unos segundos compartíamos con ustedes tiene que ver con estas imágenes aéreas que claramente nos dan otra visión de la escala de destrucción en la Franja de Gaza. Pocos lugares en el mundo han sido bombardeados en la magnitud que los fue la Franja de Gaza. De eso se trata el informe que vamos a compartir ahora, y uno de los grandes desafíos es el tema de las bombas, de los explosivos que no hicieron explosión y que están entre los edificios. Las imágenes filmadas por los drones en la Franja de Gaza muestran la destrucción causada por los 2 años de conflicto en la Franja de Gaza. Estas imágenes corresponden a Khan Yunis en el sur y a la ciudad de Gaza. La municipalidad de la ciudad sostuvo que si bien comenzaron los trabajos de limpieza, el 85% de la maquinaria municipal también quedó destruida. Desde las Naciones Unidas se informó que casi 193.000 edificios en la franja fueron parcial o totalmente destruidos. Meses atrás se advertía que llevará una década solo remover los escombros. A esto se suman los riesgos relacionados con la munición sin explotar en Gaza. Se estima que unas 70.000 toneladas de explosivos fueron lanzados sobre la franja. En enero, el Servicio de las Naciones Unidas de Activación relativas a las minas, UNMAS, estimó que entre el 5 y el 10% de la munición disparada contra la Franja de Gaza, desde bombas a granadas o balas, todavía no había estallado. Bueno, ahí teníamos una visión de lo que es la magnitud de la destrucción de la Franja de Gaza, donde quieren hacer, como ustedes saben, un complejo turístico, un resort turístico, pero si les va a tardar 10 años limpiar eso, la verdad es que no tengo mucha fe de que lo logren. Adelante, Jorge. 193.000 edificios destruidos, decía el periodista, y más de 70.000 toneladas de explosivos. La barbarie, la estirpe de Caín, o sea, el mal destruyendo a sus hermanos, a sus semejantes. Ante esto que acabamos de ver, veremos a continuación cómo los civiles deambulan por los edificios destruidos, según lo informe. Insisto, antes de ir al tema de Gaza e Israel, se escuchan pocas voces de la región hablando sobre esta escalada. Bueno, obviamente Petro, Colombia, vecino de Venezuela, muy preocupado, pero estamos en un momento complejo para que nadie en la región esté diciendo absolutamente nada. Bueno, esta foto de Gaza
y tiene que ver con cómo está Gaza hoy, cómo está el tema de la reconstrucción, bueno, cómo está la situación de los civiles volviendo a lo que ha quedado de la Franja de Gaza. Después de 2 años de la ofensiva israelí que devastó la Franja de Gaza, el alto el fuego entre Israel y Hamás trajo un respiro frágil. Con los rehenes liberados, los presos palestinos regresando y el ejército israelí retirándose parcialmente, familias enteras emprendieron el camino de regreso hacia los barrios donde nacieron, hacia las calles que hace poco eran imposibles de recorrer por los bombardeos. Pero el viaje, más que un retorno, se convirtió en una procesión de duelo. 500.000 de personas avanzaron por la ruta costera a pie, en bicicleta o en vehículos saturados, rumbo a un norte convertido en un paisaje lunar. En los barrios en los que antes se oían los gritos de los niños y el bullicio de los mercados, ahora solo se escuchan pasos sobre los escombros. Hasta 3/4 partes de los edificios están destruidos o seriamente dañados. والله انت هيك شايف يعني اكثر من 90% من خان يونس مدمر، يعني كمان المره الدمار اكثر من المرات السابقه، الدمار هذا يعني فوق قدرات دول مش بلديه او حكومه يعني زي غزه مثلا، يعني بده دعم بشكل كبير جدا جدا. والدول يعني عديده تشارك في هيك اعمار. Las columnas de humo se disiparon, pero dejaron tras de sí un polvo espeso que cubre todas las ruinas. Los juguetes rotos, los árboles quemados, los recuerdos. Los que vuelven caminan entre los restos de viviendas irreconocibles, con la esperanza mínima de encontrar una pared en pie, una puerta que haya resistido. La mayoría solo encuentra huecos. Con suerte, algunos pueden meterse entre los escombros y recuperar algunas pertenencias. فإلي من امبارح لليوم وأنا بقيم في الردم من قلب الدار والحياة صعبة، ما فيش مية، ما فيش أكل لا مالحة، ما فيش حياة، الحياة عندنا معدومة في معسكر الشاطئ كليا، وأنا هنا ماسك جالون بدور أبعب مي مش لاقي أعبى مية، الحياة طبعا معدومة وأنت شايف كل المنطقة خربانة بالمرة. Las autoridades locales sostienen que la magnitud del daño supera cualquier capacidad inmediata de reconstrucción. Rutas colapsadas, hospitales en ruinas, tuberías reventadas y cables eléctricos quemados hacen casi imposible establecer servicios básicos. La basura y los escombros bloquean las avenidas principales. Municiones sin detonar todavía asoman entre los restos. Muchos cuerpos de quienes murieron en los bombardeos todavía permanecen atrapados entre los escombros. احنا بنناشد كمان مره انه يعني ينقذونا من موضوع الاعمار. احنا الحين خلصنا من الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، اليوم حنخش على حرب اصعب واكبر اللي هي حرب البقاء. اليوم في صراع البقاء حيكون عندنا هنا في قطاع غزه، الكل بده يسكن، الكل بده يامن اولاده، بده يامن اطفاله، واحنا مقبلين على فصل الشتاء وهذه المشكله الكبرى. Las familias que lograron llegar a lo que alguna vez fue su casa improvisan refugios o carpas. Otros acampan sobre los cimientos vacíos, esperando que el alto el fuego se mantenga y que alguna organización humanitaria los asista. وجه صعب والله. انا جيت هنا ما عرفت حالي. انا سالت الناس من هنا احنا وين؟ قالوا لي انت في شارع الدحدوه. يا عم هذا مش شارع الدحدوه، هنا طلع هيك يمين شمال، لا ملاقي حاجه ولا بطلع. بالعافيه لما جيت ولقيت داري انا هنا بالعافيه. لما وصلت هنا وجيت عن طريق كيف؟ لما نزلت اوعيه نزلت مع بعد حوالي 150 متر وانقل نقل من غاد لهنا عشان انقل اوعيه، وهي نقلناهم نقل. احنا لما سمعنا انه في هدنه ما صدقنا نرجع اجراي نشوف دوارنا، لقيناها مهدومه، لقينا دمار شامل، مش يعني فيش حياه بالمره. يعني لما شفتها انهارت، صرت اعيط بجنون، مش عارفه ايش اللي احكي ولا ايش اللي اقوله. يعني الوضع صعب 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 قد ما تقول صعب. يعني عارف الله يعزك اي بني ادم من الحيوانات ما بتحمل اللي احنا عايشينه، لا ميه ولا اكل ولا شرب ولا في حد موظف والخيمه اللي معانا مهريه. Mientras tanto, la ayuda humanitaria avanza a cuentagotas. Decenas de camiones comenzaron a ingresar desde Egipto a través del paso de Rafah, cargados con alimentos, medicamentos, mantas y bidones de agua. Pero de acuerdo a la ONU serían necesarios cientos de camiones más por día para cubrir las necesidades mínimas de la población. En la práctica no llegan ni una décima parte. La mayoría sobrevive a base de harina, arroz, dátiles y agua purificada. En los puntos de distribución el orden es casi imposible de mantener.
Para evitar este tipo de saqueos, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la Media Luna Roja y UNICEF están repartiendo raciones especiales para las personas desnutridas. Lo hacen en turnos rotativos, bajo estrictas condiciones de seguridad en camiones que viajan escoltados, descargan rápido y se retiran antes del anochecer para no ser atacados. En las calles todavía se percibe el olor a humo y cemento. La tragedia trajo el derecho de volver, pero no la posibilidad de vivir. Gaza respira, pero con dificultad. En los ojos de los que regresan solo se adivina una sola certeza: reconstruir llevará años y el alto el fuego por ahora no cura el dolor de tanta pérdida. Bueno, mostrar estos videos es absolutamente necesario para entender en alguna pequeñísima medida la magnitud del dramático momento que vive ese pueblo. Un pueblo que está siendo destruido completamente por todos lados. Hemos visto, no en este video, pero hemos visto en otras instancias que después de esta supuesta tregua, de este fin momentáneo del conflicto, porque es absolutamente momentáneo, hemos visto las camionetas de Hamás entre medio de los palestinos ahí, saliendo libres. Yo me pregunto si bombardeaban las tiendas de los palestinos. ¿Por qué no bombardeaban a los Hamás? Habría sido fácil destruirlos ahí. Porque no les interesa destruir a Hamás, más allá de lo que digan. Porque Hamás es el medio para destruir a los palestinos. No quieren que existan los palestinos. No quieren una nación palestina. Digan lo que digan, es así. Adelante, Jorge. Sí, como vemos acá, no hubo una guerra, como dice Donald Trump, como dice el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como dicen varios políticos. Acá hay una destrucción, o se quiso destruir un pueblo por las balas, los misiles, las bombas y la inanición, por la hambruna. Siempre recordando lo que está sucediendo en Gaza. Ahora pasamos a un nuevo informe del mismo Canal 26, el mismo periodista Andrés Repetto, sobre la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania. En estas últimas horas se está hablando que pareciera, como va a haber una nueva reunión Trump-Putin, que la entrega no la harían o se demoraría. Adelante. Bueno, y el anfitrión es un presidente que algunos señalan cercano a Vladimir Putin. Estaba escuchando algunos análisis antes de ir al aire, mientras vemos esta imagen del misil Tomahawk, porque de eso se trata en esta oportunidad, y decían, bueno, logró Trump con toda la presión, eventualmente darle esta arma a los ucranianos, sentar a Putin en la mesa. Podría ser una de las preguntas. La otra es, ¿logró Putin convencer a Trump de que no le dé estas armas a Ucrania y Putin está logrando ganar tiempo? ¿Qué le cuesta una reunión? Mientras que no le den estos misiles que valen más de $1 millón cada uno y que son un arma letal, quizás valga una cumbre. Bueno, esta es la imagen. De eso se trata. Llegan hasta los 2.500 kilómetros, tienen un GPS dentro del misil. Cuando están llegando al objetivo, incluso pueden cambiar su destino. Algunos dicen, la verdad es que sería un arma letal en este momento para la guerra. Y por eso la llamada. Por eso la llamada del presidente ruso, evitando esta situación justo a tiempo. Y obviamente que en el frente de batalla todos quieren, estoy hablando del lado ucraniano, quieren un arma tan poderosa. Sí, Ucrania tiene otros misiles de largo alcance, los HIMARS y el Storm Shadow británicos, los HIMARS americanos, pero ninguno con este poder de fuego y de alcance. Los dejo ver un poco la imagen porque realmente es impactante.
cuánto dinero en armas, ¿no? Bueno, sobre esto quería compartir con ustedes. ¿Cómo están viendo los soldados ucranianos en el frente de batalla lo que está pasando? Y uno dice, qué bárbaro, en medio del frente mismo de combate, los soldados están al tanto de lo que está pasando en Kiev y en Washington, sí, por supuesto. La comunicación llega a todos lados, pero están más pendientes que cualquier otro porque si tuvieran esas armas, claramente le podrían dar un golpe a la retaguardia rusa, que a su vez es lo que alimenta a los soldados que están en el frente de batalla. Esto opinaba. Los soldados ucranianos que combaten en el frente afirmaron que los misiles Tomahawk podrían inclinar la actual guerra con Rusia a favor de Kiev. Mientras disparaban proyectiles contra el ejército ruso en la sección del frente más intensa cerca de la ciudad industrial asediada de Pokrovsk, los soldados de la 152 Brigada de Ucrania escucharon lo que pensaron que era un avión no tripulado ruso sobre su posición. Después de permanecer en silencio durante un tiempo para no ser detectados por el dron, los soldados continuaron disparando proyectiles de artillería de la OTAN de calibre 155 milímetros desde su antiguo obús M114, desplegado por primera vez por las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. El comandante de la unidad de obuses, un joven de 29 años, dijo que los misiles crucero Tomahawk fabricados por Estados Unidos podrían cambiar fundamentalmente el curso de la guerra para mejor. Якщо нам дадуть томагавки, і головне їм знайти доцільне використання. І я думаю, що томагавки це досить така серйозна зброя, і я думаю, що вони докорінно поміняють війну в кращу сторону. El misil de ataque terrestre Tomahawk generalmente se lanza desde el mar para atacar objetivos en misiones de ataque profundo. Es guiado con precisión y puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia, incluso en espacios aéreos fuertemente defendidos. El mes pasado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a Estados Unidos que vendiera Tomahawk a naciones europeas que las enviarían a Ucrania en un esfuerzo por repeler la invasión rusa. Los militares ucranianos están al tanto de todo lo que sucede en Kiev y en Estados Unidos. Якщо їм знайдуть правильне застосування, то я думаю, що воно поміняє багато. Якщо в правильні місця, як я думаю, якщо почнуть запускати, то може багато чого поміняти. Ну, якщо ними гратися отак по якихось мілочних целях, головне, щоб наше командування все правильно робило, все правильно його запускало. В принципі, за ними я не замічаю якихось похибок таких, що безтолково використовували іноземну зброю. Тому я думаю, що все ж таки воно поміняється. Досить суттєво має поміняти війну. В нашу сторону. Кращу. Rusia sigue con atención las negociaciones y advirtió en varias oportunidades sobre la gravedad y la escalada en el conflicto. El gobierno de Putin dejó en claro que Rusia podría atacar al país que le entregue este tipo de armas a Ucrania, ya que lo considerará directamente involucrado en la guerra. Esto forma parte de la palabrería del señor Trump, que de repente dice cosas que no siempre y generalmente no hace. Los misiles Tomahawk de alcance de 2.500 kilómetros son misiles crucero que se desplazan a una altura en que no son detectados por los radares, no son hipersónicos, pero tienen la posibilidad de ser guiados en forma satelital. Decía ahí también que son lanzados de barcos. Ucrania no tiene barcos, porque fueron todos destruidos, no tiene armada. La única forma de lanzar eso y de guiarlos con posicionamiento satelital es que lo haga la Marina norteamericana. Entonces, el hecho de que se la llegara a entregar esos misiles y lanzarlos significa una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Así de simple.
porque resulta que cuando va un misil Tomahawk no se sabe si lleva una ojiva nuclear o no. Puede llevar una ojiva normal o bien una nuclear. Entonces, los rusos tienen que, de acuerdo a su nueva doctrina nuclear, tienen que responder con armas nucleares. Así que eso es el tema. No creo que por ahora al menos se llegue a eso, que lo está ofreciendo y lo está amenazando el mismo Trump, que se planteó como un intercesor entre Rusia y Ucrania. ¿Se dan cuenta, mis queridos telespectadores, el circo que significa todo esto? Jorge, adelante. La Federación Rusa, con Putin a la cabeza, viendo la posibilidad de entrega de estos misiles, el jueves 16 del 10 del 2025 da un paso adelante Vladimir Putin y llama al presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque el día después, viernes 17, se reunían en Estados Unidos Zelensky y Trump, y estaba la posibilidad que en esa reunión Trump confirmara la entrega de los misiles Tomahawk. Cuando llama Putin el jueves 16 del 10 a Trump, hablan durante 2 horas y media y concuerdan una nueva reunión para dentro de 2 semanas, se cree que dentro de 2 semanas, en Hungría. Vemos el informe. Arrancamos el jueves con muchísima información. Gracias por todos los saludos. A Jorge Barbullo especialmente, que nos ve todas las noches. Dile cuando quieras con esta imagen. Es un resumen de las... Ya perdí la cuenta. ¿Cuántas cumbres entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin? La magia de Vladimir. Así le decía John Bolton, el ex hombre de la seguridad nacional en la primera presidencia de Donald Trump, que dicho sea de paso, ahora está siendo investigado por el gobierno de Trump, supuestamente por mantener información secreta. Bueno, pero Bolton hablaba de la magia de Putin cuando se reúnen estos dos líderes, ¿no? Como dice Bolton, Vladimir Putin lo convence, y algunos dicen, bueno, si es un ex hombre de la KGB, tiene esa capacidad, la de manejar las conversaciones como nadie, manejar los momentos claves como nadie. Bueno, 2 horas de conversación. ¿Quién llamó? ¿Quién dicen ustedes que llamó a quién? Bueno, ahí está, el hombre a quien se ve el reloj bonito que tiene, el presidente de Rusia, llamó por teléfono a Trump, que seguramente estaba esperando esa conversación. Veníamos de una situación muy compleja de el presidente Trump diciéndole tigre de papel a Rusia, endilgándole las crisis económicas que tiene Rusia, diciendo la verdad que mal que están, como dirían los chicos, bardeando al presidente Putin y a su situación interna. Bueno, a horas de la reunión entre Zelensky, que ya está en Washington, el presidente ucraniano, con Donald Trump, ¿quién pegó la llamada? Bueno, Vladimir Putin. ¿Para hablar de qué? Y para hablar de los misiles Tomahawk. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos hablando durante toda la semana. Le dijo Vladimir Putin, por lo menos lo que se hizo público, que si Estados Unidos le llega a entregar esos misiles de largo alcance que pueden llegar hasta Moscú, la situación entre Rusia y Estados Unidos iba a romper. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, pero ¿les parece? Escuchamos lo poco que pudo contar o quiso contar el presidente Trump de esa llamada por teléfono de 2 horas con Vladimir Putin. Lo escuchamos. Let's see here. That's what I thought. I thought it was you. You also posted about your call with President Putin today, and you spoke about the meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? Yeah, I would say within 2 weeks or so. Pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place very shortly. Maybe it's already set up. They've already spoken. And I thought it was a very good phone call. I thought very productive. But I'll be meeting with President Putin, and we'll make a determination. Tomorrow I'm meeting with President Zelensky, and I'll be telling him about the call. I mean, we have a problem. They don't get along too well, those two, and it's sometimes tough to have meetings, so we may do
something where we're separate but equal. We'll meet and talk parties, but this is a terrible relationship the two of them have, and it's one of those things. I've seen things that nobody would believe, but this is one of them. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting, and it's really something that's time. 400%, 600%, numbers that nobody's ever seen before. Bueno, lo que comentábamos. No sé si quieres agregar algo más, Jorge. Se ve que la primera reunión en Alaska no sirvió de mucho. Las guerras Rusia, Ucrania continuó. Veremos si en 2 semanas hay alguna novedad positiva. Ahora, sí. Vamos a la lectura de una noticia de alguien. Jorge, sí. Perdón. Quería agregar una cosa. Lo que dijeron los analistas es que en la reunión pasada lo que menos hablaron fue de Ucrania. Hablaron de grandes negocios en el Ártico, en fin, una serie de otros negocios y la posibilidad de cualquier manera Trump busca alejar a Putin de China. Ese es el tema. Bueno, adelante, Jorge. Bien, la noticia viene desde el mismo Estados Unidos, desde adentro. Atención con la declaración de la congresista por Florida, Ana Paulina Luna. Noticia fechada el 17 de octubre del 2025. Y nos dice, la grave advertencia de una congresista de Estados Unidos a quien busca resolver el conflicto Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania a tiros, a bombas, a misiles. Ana Paulina Luna instó a las partes a solucionar los problemas con las palabras. La congresista republicana advirtió a quienes buscan una salida a tiros del conflicto ucraniano, que esa postura únicamente provocará una escalada irreversible. Esta guerra debe terminar, dijo Paulina Luna. Querido mundo, recurramos a lo que todos aprendimos en el jardín de infantes, resolver los problemas con nuestras palabras. La congresista por el estado de Florida acusó a Inglaterra de haber presionado ya hace más de 2 años al líder del régimen de Ucrania, Vladimir Zelensky, para que no aceptara ningún acuerdo de paz con Rusia. Y atención con lo que dijo, con lo que agregó. Los guerreristas en la OTAN y los neoconservadores aquí en Estados Unidos adorarían continuar con la masacre de la juventud de ambas naciones. Parte de la culpa la tiene el Reino Unido por no permitir que se llevaran a cabo conversaciones de paz. A raíz de este comentario, de estas declaraciones de la congresista por Florida, Ana Paulina Luna, el enviado de la presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, Kirill Dmitriev, lamentó el papel clave que juegan los belicistas británicos en socavar el diálogo entre Estados Unidos y Rusia y la perspectiva de paz para resolver el conflicto en Ucrania. Muy importante estas declaraciones de la congresista por Florida. Veremos si estas declaraciones le traen algún problema interno, porque habla de los neoconservadores ahí en Estados Unidos. Claudio. Los belicistas británicos son
los promotores de todos los actos terroristas que han habido en la guerra que se desarrolla en Ucrania. Y además es el principal promotor de la guerra en Europa, el Reino Unido. Así que son realmente muy acertadas las declaraciones. No habíamos escuchado una persona en Estados Unidos que hablara tan claro, al menos del Parlamento. Las dos bestias del capítulo 3 del Apocalipsis, el dragón, Inglaterra, la bestia que viene o sale del mar, Estados Unidos. Dice el Apocalipsis de Juan el apóstol, los dos hablan el mismo idioma, clarito que se refieren a Estados Unidos e Inglaterra. Claudio, ha sucedido, oyentes, ha sucedido un hecho nefasto en las últimas horas, atentado al presentador de TV y periodista Sigfrido Ranucci. Vamos a ver un corto informe del periodista de Antimafia 2000, Luca Grossi, en italiano. Pedimos perdón, pues está en italiano, pero lo ponemos para agradecer del primero al último, del último al primero de los periodistas del periódico Antimafia 2000 en Italia. Lo compensamos después con un informe de la TV spagnola en español. Adelante. Amici e amiche di Antimafia 2000, siamo qui a Campo Ascolano, vicino a Roma, vicino alla casa del noto conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Come vedete ci sono ancora le forze di polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine che hanno transennato la via a seguito di un attentato ai danni del giornalista. In base alle fonti ci sarebbe stata una deflagrazione molto potente, sarebbe esplosa la macchina del giornalista e della figlia e l'esplosione sarebbe stata tale da poter uccidere qualsiasi persona si fosse trovata a passare. Ecco, vedete, ci sono ancora le forze dell'ordine, i carabinieri, ci siamo avvicinati un attimo, ci sono dei detriti ancora in mezzo alla strada, ovviamente è precluso l'accesso, adesso stanno ripulendo tutto, c'è la Digos, ci sono delle indagini in corso. Seguite Antimafia 2000 per tutti gli aggiornamenti domani mattina e dei giorni a seguire. Ahora compensamos, Claudio, oyentes, con la radio y televisión española, el mismo informe o el mismo suceso, pero en español. En Italia, los fiscales antimafia están investigando la explosión de una bomba delante de la casa de un periodista de investigación. Sigfrido Ranucci, que dirige un programa en la RAI, en la televisión italiana, lleva escolta policial desde hace años por amenazas de muerte de la mafia. Sigfrido Ranucci es un periodista que se ha ganado la reputación porque sus investigaciones no se detienen frente a nada ni nadie. Incluso la presidenta Meloni ha criticado alguno de sus reportajes y acumula denuncias varias de políticos del gobierno. Hace 2 días había adelantado que en el próximo programa iba a hablar de las conexiones entre la 'ndrangheta, la mafia calabresa, y la extrema derecha. La mafia ya le había amenazado anteriormente, por eso llevaba escolta desde hacía años, pero nunca se había llegado a un ataque como el de anoche, que ha destrozado su coche y el de su hija, que justo 20 minutos antes de la explosión había aparcado junto al de su padre. Estos 2 videos, esta noticia, se las quisimos compartir por la relevancia que tiene, porque este periodista de la RAI, por sus ataques, se había acercado a la vereda de Antimafia 2000 y se ha visto mucho junto al director de Antimafia 2000. Entonces, evidentemente que es también un ataque a Antimafia 2000. Es un aviso, una amenaza concreta a quienes dicen la verdad sobre la corrupción, la mafia en el Estado italiano. Jorge, adelante. Vamos con la lectura de la misma noticia, fechada el 17 del 10 del 2025. Grave acto de intimidación al periodista y presentador de TV italiano Sigfrido Ranucci. Denunció la explosión de uno de sus autos en la madrugada del viernes
17 del 10 del 25 frente a su domicilio en el sur de Roma. La explosión fue causada por un artefacto colocado bajo su auto y la ministra de Italia, Giorgia Meloni, lo calificó como un grave acto intimidatorio. Falsas declaraciones de Meloni, ¿no? Porque Meloni también instigaba a este periodista. La explosión podría haber matado a cualquier persona que pasara por la zona en ese momento, informó la cadena de noticias RAI. El caso está siendo investigado por la División de Operaciones Especiales de la Policía y los fiscales antimafia de Roma. El presentador del popular programa de investigación, Report, afirmó que ya había recibido mensajes de amenaza en referencia a cuando encontró bajo en la puerta de su casa el año pasado balas. Había encontrado balas. En la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Italia ha caído en 2025 al puesto 49 de la tabla, o sea, bajó 3 puestos respecto al año anterior, situándose en uno de los peores países para ejercer el periodismo en la Europa occidental. El periodista dijo al diario Corriere della Sera que en el atentado se utilizó al menos 1 kilo de explosivos y que su hija había pasado caminando junto al vehículo 20 minutos antes que estallara la bomba. Report, el programa del periodista, es conocido por sus reportajes de investigaciones en profundidad y Ranucci también escribió un libro sobre la mafia. En un programa de TV en 2021, Ranucci contó cómo un ex prisionero le dijo que la mafia había dado la orden de matarlo después de publicar ese libro, pero luego detuvieron la orden. El domingo pasado, 12 del 10 del 25, había adelantado en redes sociales que Report, su programa, venía con nuevos reportajes de investigación sobre poderosos grupos del crimen organizado, sobre 2 poderosos grupos del crimen organizado, la 'Ndrangheta calabresa y la mafia siciliana. Bueno, entonces ahora nos adentramos particularmente y siempre relacionado con los eventos en las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Adelante, Jorge. Sí, vamos con un corto de Giorgio que va a durar, no es tan corto, 8 minutos, titulado La venida de Jesucristo. Dice Giorgio, entre otras cosas, que Jesucristo ya está entre nosotros y cuando se manifieste será el mismo que resucitó a la edad de 33 años. Giorgio, pues vamos a hablar de aquello que le molesta más, que es de la segunda venida de Cristo, exactamente, del Mesías. Mucha gente se pregunta, sobre todo los que ayer también te escucharon en la conferencia, ¿cuándo llegará este Cristo, este Mesías que parece que nos va a salvar de nosotros mismos, ¿no? Porque estamos abocados a la Tercera Guerra Mundial, al Holocausto. Ha dicho lo correcto, de nosotros mismos. Bellísima esta frase, muy bella, nunca la escuché. Y te agradezco, la voy a usar nombrándote, porque es una revelación para mí. Nos va a salvar de nosotros mismos, exactamente. Y así hará. Y además nos juzgará por nuestras acciones. Porque el Cristo es el dueño universal de nuestro sistema universal, compuesto adentro del cual forman parte de billones de estrellas y de galaxias y de planetas que son habitados, muchos de aquellos son habitados. El Cristo es una entidad divina que coordina el universo, que sabe perfectamente el diseño de su Padre por la evolución del universo y necesita en este momento histórico del universo, no solamente del planeta, del universo, necesita que este planeta pase a una vibración más alta. El hombre que tiene el libre albedrío
tuvo tiempo para cambiar, para arreglarse, para entender, con varias reencarnaciones, porque yo creo en esto también, pero no lo logró por su propia elección. Ahora es necesario una intervención divina. Entonces, acá la manifestación más alta de la vida es el hombre. En este momento para mí son los animales, y el hombre se queda bajo, junto a sus hermanitos ratones. Yo juzgo en este momento una forma de decir que el hombre lo podemos equiparar a las ratas, estas más feas que tenemos en el mundo. Bueno, no todos, ¿no? No todos, no todas las ratas y no todos los hombres. Pero el hombre en general sí. Sin embargo, has dicho bien, hay una parte de hombre que son dignos de vivir en paz, son evolucionados. Hombre, como nosotros. Hay el criminal, asesino, mafioso, pero hay el santo. Hay gente buena en el mundo. Y sobre todo hay niños, jóvenes. Luego, si quieres te hago escuchar a unos jóvenes. Jóvenes que quieren vivir en paz, en amor, una nueva generación positiva. Y el nacimiento de medios de comunicaciones como esto es, como Pandora, es una luz que está saliendo desde la nada, pero está saliendo. Y esto para mí es la señal que el Cristo está eligiendo este tiempo. Porque mira, esta luz que está saliendo con ustedes, con la televisión, con los jóvenes, con gente buena, con una nueva forma del cambio, de vivir algo de universal que nunca hemos vivido. Yo tengo 55 años, estoy en esto desde 40 años, esta New Age. Ahora es el momento. O ahora o nunca más. ¿Ahora quiere decir el año que viene, por ejemplo? No lo sé. No, si doy una fecha soy el anticristo yo, porque el Evangelio dice nadie lo sabe, y cuando alguien le dice una fecha es el anticristo. Yo no puedo dar una fecha, sino aquel es el anticristo, no yo. No lo sé, pero no lo sé, unos años. Pero entonces el anticristo ha venido encarnado, Cristo, ¿no? El Mesías vendrá también encarnado, será una persona, no será algo simbólico. Jesús ya está en la tierra físicamente. Ya está en la tierra. No soy yo. Yo no soy, absolutamente. En el momento que yo digo soy yo, estoy mintiendo. ¿No eres tú? ¿Entonces sabes quién es? Sí, sí lo sé, claro que lo sé. ¿Te has visto con él? Me he visto con él, personalmente. ¿Y cómo es? No sé, curiosidad. No estoy diciendo algo de nuevo. Por esto me sorprende que a veces somos ignorantes. Yo era ignorante. Pero cuando lo vi, él me dijo, me miraba y deseaba que yo no me tenía que sorprender por la sabiduría que tengo. Porque Jesús resucitó, querido amigo, resucitó de los muertos. ¿Y cómo lo tengo que ver? ¿Cómo era hace 2000 años? Si ha resucitado. Era Jesús de Nazaret. Porque Él me dijo, yo resucité de los muertos. Soy siempre esto. Y cuando quiero manifestarme físicamente, este es mi cuerpo. Porque no solamente mi espíritu es eterno. Si yo quiero, también mi cuerpo es eterno. Mi cuerpo en vuestro planeta es lo de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿es alguien eterno, inmortal, o es una persona que ya tiene una edad y envejece? ¿Qué edad tiene? 33 años. Ahora mismo tiene 33. Sí. Porque su energía crística puede hacer vivir su cuerpo por millones de años, todo el tiempo que quiere, si lo necesita. Si no, vive en la luz. Pero si necesita un trámite, un instrumento, puede usar también a ti. Y habla Él. Y tú en aquel momento eres Jesús. Pero es una manifestación temporánea. Pero si Él quiere manifestarse a todo el planeta, Él usa el cuerpo que Él resucitó.
Y con este cuerpo yo lo he visto, y con este cuerpo todos ustedes lo verán en el mundo. ¿Cuándo lo veremos? Pocos años. Porque él está ya aquí, visita, a veces aparecen fotos en el cielo, gente que fotografa su figura. Es incógnito, ese no es visible a todo. Es un incógnito, se dice incógnito, es incógnito. ¿Y él es un ser cósmico, un ser extraterrestre? No, esa es la energía de todos los soles del universo. La energía que vive inteligente, no la energía así. La energía inteligente que vive en los corazones de los soles son el Cristo. Es Él. Entonces, ¿cuántos soles hay en el universo? Infinitos. Infinitos. Si hay infinitos soles, la energía crística inteligente es infinita. Es una ecuación matemática. El video que acabamos de ver, donde se dice concretamente que Jesucristo se manifestará con su cuerpo resucitado con 33 años de edad, cuando se resucitó hace casi 2000 años atrás. Y también para nuestros telespectadores se habla de la energía crística como energía inteligente, y es algo que a lo mejor nuestros telespectadores podrían no entender, pero es que esa energía es la que compenetró a Jesús y lo transformó en Jesucristo. Esa energía es la energía del Dios Hijo. Es pura luz. Jesús es una cosa y el Cristo es otra cosa. Después que Cristo compenetró a Jesús, se transformó en Jesucristo. O sea, Jesús alcanzó la dimensión del Cristo. Adelante, Jorge. Si comprendiera, Claudio oyente, la humanidad, que nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo, entenderíamos hasta por qué fallecemos. Cristo, espíritu. Jesús, cuerpo físico. Vamos con la lectura de unos mensajes que nos han llegado estos días. Uno que es una reiteración titulado Líbranos del mal, del cielo a la tierra. Líbranos del mal, Padre, Padre, líbranos de todo mal. Yo soy siervo de tu Hijo el Cristo, el Mesías, el Redentor. Yo no soy su mejor amigo, lo sé, y participo en su mesa recogiendo las migas en el suelo del alimento sagrado que come con sus apóstoles y amigos. Escucho su palabra, agradeciéndole infinitamente por permitirme estar a sus pies. Padre, líbranos del mal. Somos siervos mediocres, pero fieles a ti y a tu Santo Hijo. Adoramos a la Santa Madre como el Santo Espíritu Creador del más grande amor de todos los amores. Líbranos del mal, Señor. Fortalece nuestros espíritus dedicados a ti. Inundad nuestras pobres almas con fe. Nuestra confraternidad lucha día a día con el mal del mundo y a veces el temor se apodera de nosotros, pero al mismo tiempo superamos nuestra pobreza de espíritu para servir a Cristo y a sus mejores amigos. Líbranos siempre de todo mal y haz que podamos ser crucificados para que un día seamos dignos de sentarnos a la mesa sagrada de Jesús. Libéranos, libéranos del mal. Yo soy tu siervo, Padre Adonai. Hoy, mañana y siempre, en nombre de mis hermanas y hermanos de la confraternidad de Juan. Te amo, Padre, siempre te he amado, siempre te querré. Tuyo para siempre, Juan de la Cruz. Firmado como Juan de la Cruz, Giorgio Bongiovanni. Habla Claudio de la confraternidad de hermanas y hermanos. Ahí va tu lectura ahora
sobre ese tema. Muy, muy hermoso el mensaje, porque es una petición de fortaleza. Porque quien nos va a librar definitivamente del mal es Jesucristo con su retorno. Pero en esta hora de oscuridad, de tinieblas, Él le pide por Él y por sus hermanos para que nos fortalezca de alguna manera, liberándonos del engaño, liberándonos del engaño, especialmente en el espíritu, que es lo más complicado. Vamos a compartir un mensaje de Adoniesis a la hermandad. Del cielo a la tierra, dice, Él, se refiere a Trump, sirve al anticristo. Es una marioneta. Y un día, cuando el inmortal desenmascare al hijo del mal, o sea, al anticristo, se morderá la lengua hasta sangrar. El día ha llegado. Pronto significa solo hacer su voluntad. Pronto, tarde, más pronto, después, mañana, hoy, son exclusivamente su prerrogativa. No debemos esperar, solo debemos confiar en Él. La esperanza no es certeza, es solo un deseo. La esperanza es la hermana pobre de la fe. La fe en lo inmortal es certeza y verdad. Nunca lo olviden. Cristo ha redimido nuestros espíritus. Nunca moriremos porque hemos creído en Él. Esta verdad quebrará el corazón de Trump y de todos los demonios del mundo. Vuestros hijos son elegidos por el sol y recordarán al inmortal y su voz en el mundo cuando sean los líderes del nuevo cielo y la nueva tierra. Es una promesa. Y yo he jurado el pacto con ustedes. Cumpliré el juramento. No tengáis miedo, dice Adoniesis. No teman ni se decepcionen. Tengan misericordia de personas como Trump y los demonios, porque verán su sangre y la de sus hijos correr como ríos. Buscarán rescate en los océanos, pero encontrarán tierras áridas e infértiles. Confía en mí. Eres luz y vida. Eres amanecer y amor. Mi pueblo, a quien he elegido, y los demonios te temen porque yo estoy en ti y tú en mí. La piedad es una forma clara de justicia y verdad, porque es la conciencia de la sentencia que sufrirán estos hombres poderosos y sus seguidores. Ahora que se sienten tan poderosos, los vemos tan poderosos, no saben ellos lo que viene para ellos. Cuando una persona es sentenciada por el Padre, que representa a la Corte Suprema de Justicia, conocemos la tortura y el sufrimiento que experimentará durante milenios. Y por lo tanto el castigo es una expresión de justicia, verdad y amor. Porque la persona condenada es un espíritu creado por Dios. El castigo no es debilidad. El castigo es un sentimiento vivo y respeto por el enemigo derrotado. Adoniesis, Planeta Tierra, 13 de octubre del 2025, a través de Giorgio Bongiovanni. Bueno, Jorge, ¿algo que comentar? Sí, cuando dice el mensaje, conocemos la tortura y el sufrimiento que experimentarán estos malvados durante milenios, se está refiriendo a la segunda muerte, que dura aproximadamente 700 millones de años terrestres. El alma, el espíritu, encarnado en un mineral, en un vegetal o en un animal. Agradecemos, Claudio, al Canal 26 y todos sus periodistas, a RTV España por su informe, la periodista Begoña Alegría. Agradecemos a Lucas Grossi y todo el staff de Antimafia 2000, también al periodista George Almendra, periodista uruguayo George Almendra, y
a la caja de Pandora que entrevistó al estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Excelente. Un mensaje muy bello para potenciar a los seguidores de Cristo en este momento muy, muy difícil que estamos viviendo en nuestra modernidad. Se avecinan eventos que no hemos visto nunca, que nos sorprenderán, pero también habrán grandes señales que tenemos que saber verlas. Estemos atentos, mis queridos telespectadores. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en GB Latam TV.